Hola, estamos ya de nuevo en otro tema, 1.11. No olvide que estamos en la semana número 7. Entonces, otro de los temas de esta semana número 7 es el tema 1.11, aplicación de la parábola. Sé que muchas veces habremos dicho, bueno, ¿y para qué me sirve ver este tema? ¿Y para qué si en la vida no lo voy a utilizar? Fíjense que todo en las matemáticas tiene su aplicación, ¿dónde la voy a utilizar? Por ejemplo, la parábola tiene aplicaciones en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, este contenido, aunque es un poquito complejo, no es fácil, pero vamos a ver dónde vamos o dónde se utiliza esto de la parábola en nuestra vida diaria, en algo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Entonces, vamos a ver el siguiente video donde nos explican cómo es que se hace esta aplicación de la parábola en un ejercicio práctico. El problema inicial dice así: una antena parabólica de un canal de televisión de cultura del Salvador tiene 160 centímetros de diámetro. Significa que si tiene 160 centímetros de diámetro, entonces cada radio vale 80 centímetros. Esto para que lo tengamos en cuenta. Y tiene una altura de 20 centímetros. Tiene una altura de 20 centímetros. Está colocada a 20 centímetros. Si se desea reparar el foco de la antena que se dañó con la lluvia, ¿a qué distancia del centro del disco debe colocarse el nuevo foco de la antena parabólica? Bien, nos hacen la aclaración. Una forma parabólica es un cuerpo geométrico y resulta de girar una parábola alrededor de su eje. Entonces, si una parábola la giramos alrededor de su eje, entonces tenemos una forma parabólica. Bien, veamos la solución. Entonces, por conveniencia, trazamos el plano cartesiano y por conveniencia vamos a ubicar la parábola. Ahora bien, dice dentro de los datos que el radio es de 80. Por lo tanto, el radio, esto va a ser el X y la altura va a ser el Y. El radio va a ser de 80 y la altura en Y va a ser de 20. Por lo tanto, en X tenemos 80 y en Y vamos a tener 20. Entonces tenemos el par ordenado 80 en X, 20 en Y. Pero acordémonos que como es una parábola, entonces del vértice para la derecha tengo un pedazo, digamos, y en el vértice para el otro eje tenemos el otro pedazo. Entonces el otro pedazo lo tenemos en menos 80 con 20. Estos son dos puntos de la parábola. Ahora bien, recordando que el foco siempre queda dentro de la parábola. Entonces, si esta parábola la alargamos, el foco nos tiene que quedar dentro de la parábola. Entonces, nos están pidiendo dónde voy a ubicar ese foco. Ahora bien, recordando que la ecuación de la parábola es y igual a 1 entre 4p por x cuadrado. Entonces, como la parábola tiene de ancho 60 y decíamos, entonces la distancia desde el punto menos 80 hasta el punto 80 son 160 en total. Y dado que la altura es de 20, entonces sustituimos en la ecuación. ¿Cuánto vale por conveniencia, vamos a utilizar los valores del par ordenado positivo. El valor de y vale 20, igual a 1 entre 4p por x, ¿cuánto vale? 80 en cuadrado. Ahora resolvemos la ecuación. Entonces me va a quedar 4p, esto está dividiendo, lo mando a multiplicar. 4p por 20, 4 por 2, 8, es 80p. 80p es igual a 80 cuadrados. Solo p, despejando la p, va a ser igual a 80 cuadrados entre 80. Como aquí hay 2 veces 80 y una vez 80, solo me queda un 80. Entonces la p, ¿cuánto vale? 80. Recordando que anteriormente sacábamos las coordenadas del foco. El foco tiene como coordenadas 0,p. Por lo tanto, sustituyendo me va a quedar 0,80.
Por lo tanto, el nuevo foco de la antena debe estar a 80 centímetros de distancia del vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el nuevo foco va a estar en 80 centímetros en Y. Justamente en este punto estará el foco. Ahora bien, conclusión. En una parábola, el foco cumple una propiedad reflectora. Acordémonos que el foco siempre queda dentro de la parábola. Importante. Una propiedad reflectora importante. Tomando cualquier línea desde el foco, esta se refleja en una misma dirección. Y también al recibir una línea paralela al eje, esta se refleja hacia el foco. Se refleja hacia el foco. Esto vuelve la parábola muy útil para su aplicación a objetos de la vida cotidiana, como la antena parabólica. Recordando que siempre el foco queda dentro de la parábola. Bien, tenemos dos ejercicios, dos problemas a resolver y a continuación se les proporciona la respuesta. Luego de haber visto el video, ¿verdad? Que ya nos explicaron el problema inicial, vamos a trabajar dos ejercicios en el cual voy a resolver el literal. El primero, ¿verdad? El primero es el que vamos a hacer. Veamos ahí lo que nos dice. Una antena parabólica, bueno, lo vamos a leer desde acá. Una antena parabólica que emite la señal de internet tiene desperfectos. Su foco no irradia correctamente la señal. Al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro del disco estaba. Determina dicha distancia si se sabe que el diámetro del disco es de 1 metro y su altura es de 0.5 metros. Fíjense bien. Hay aspectos muy importantes ahí en el video que lo debemos de tomar en cuenta. Cuando yo hablo de diámetro, el diámetro es 2 veces el radio. El radio es una parte nada más. Vaya, por ejemplo, aquí, fíjense. Vaya, aquí puedo yo tener, todo esto es un diámetro, supongamos un diámetro. Y el radio nada más es la mitad del diámetro. Vale, entonces volvemos a leer. Siempre en un problema, léanla 2 veces, 3 veces, hasta que usted pueda captar la idea y relacionarlo con lo que está viendo en la explicación del video. Una antena parabólica que emite una señal de internet tiene desperfectos. Su foco no irradia correctamente la señal. Al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro del disco estaba, que es el foco. ¿Verdad? Que es el foco. Determina dicha distancia si se sabe que el diámetro del disco es de 1 metro. El diámetro es de 1 metro. Y su altura es de 0.5 metros. Bueno, luego que ya lo leí, dice, la parábola tiene un ancho de 1 metro. 1 metro, porque eso es lo completo, ¿verdad? Se puede considerar la distancia del punto de -1 medio. Vale. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahí, por ejemplo, una parábola, por ejemplo aquí, si yo tengo aquí, todo esto es mi diámetro, y ahí en mi ejercicio dice que es de 1 metro. Entonces, ¿cuánto tendría yo para acá que el radio, que es la división de ellos, sería de 1 medio, acá en el eje X, y abajo sería de -1 medio. 1 medio y -1 medio. Recordemos que el eje X tenemos 1 medio al eje en el lado izquierdo, -1 medio y 1 medio hacia el lado derecho. ¿Y de dónde sale ese 1 medio? Ah, porque el diámetro mide 1 metro, pero yo solamente quiero el radio y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, teniendo ya eso, por eso es que sale este -1 medio y 1 medio sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el diámetro completo valía 1 metro, pero si yo, el diámetro, ojo ahí, porque el radio es la mitad del diámetro, entonces la mitad de 1 es 1 medio. Y en el eje X tenemos -1 medio y +1 medio. Bueno, sobre el eje X. Y dado que la altura es de 0.5 metros, se puede considerar la distancia desde el punto 0 hasta el punto 1 medio sobre el eje Y. Fíjense bien, la altura se puede considerar, dice, desde
0 hasta el punto 1/2 sobre el eje Y. 1/2 sobre el eje Y. Quiere decir entonces que la ecuación de la parábola es de la forma, que es la que veníamos trabajando, Y es igual a 1 sobre 4P X al cuadrado. ¿Y qué pasa por los puntos? ¿Cuáles puntos? En X, en menos 1/2, 1/2 y 1/2, 1/2 en estos dos puntos. Y aquí está el dibujo, miren, aquí está. Entonces, en X menos 1/2, que usted, mira aquí donde está, de 0 a 1, por eso es que usted ve ahí los cuadritos, porque 1/2 es 0.5, que está entre 0 y 1. Entonces sería menos 0.5 a 0.5 en Y. Y acá en el lado positivo sería de 0.5 a 0.5 en Y. Para determinar el punto P se puede sustituir el punto 1/2 como 1/2 en la ecuación. Pero ¿y para qué quiero el punto P? Ah, para encontrar el foco, que es lo que me están pidiendo, que es esa distancia en la que va. Dice aquí, mire, su foco no irradia correctamente. Al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro al disco estaba. Esa distancia es el nuevo foco que va a tener. Entonces, y para hallar el foco necesito a P. Por lo tanto, para determinar P se debe sustituir el punto 1/2 en la ecuación así. Entonces tenemos aquí lo he hecho yo también aparte manual. 1/2. ¿Y de dónde sale 1/2? Del valor de Y. ¿Y cuánto vale Y? No olvide que las coordenadas están dadas por X, Y. Y Y vale 1/2. Mire, 1/2. Eso es igual a 1 sobre 4P. ¿Y este quién es? X. X, ¿verdad? El valor de X. Entonces tenemos que X vale 1/2 y ahí lo tenemos. Y ese está al cuadrado por esta ecuación. Miren, está al cuadrado. 1/2 es igual a 1 sobre 4P y este 1/2 está elevado al cuadrado. Elevo el 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4. Luego aquí tengo solo en este lado una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16P. Pero ¿cuál es mi objetivo? Encontrar el valor de P, es decir, dejarlo solo. Multiplico aquí, miren, cruz lo puede multiplicar. 16P por 1, 16P. 2 por 1, 2. Luego P, como yo necesito dejar P sola, este 16 está multiplicando, pasa a dividir. 2 entre 16 no se puede, pero sí lo puede simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 16 es 8. Y queda un octavo. Es un octavo que usted ve acá. Aquí en el libro, ¿verdad? Está así el proceso, pero yo se lo hago aquí para que usted entienda de dónde salía cada uno de los valores. Luego, las coordenadas del foco son 0, porque esa es la distancia en X, en Y, que sería P. ¿Y P quién es? Un octavo, por eso me da 0,1 octavo. Quiere decir que la distancia del nuevo foco va a ser de un octavo, ¿verdad? Desde el foco este original va a ser de un octavo. Desde aquí, desde su vértice, va a ser de un octavo. Y usted puede ver ahí cuánto equivale a un octavo. Equivale a 0.125. Mire, cabalito aquí, mire. Entonces, esa es la aplicación. Imagínese en un problema, usted en un momento tiene que ir a cambiar en una antena. Fíjense, una antena parabólica debe de manejar eso. No va a poner algo solamente por ubicarlo. Y un ingeniero debe de saber eso. Entonces, que no lo explica así, pero ya lo aplica. Entonces, eso es el objetivo de este contenido. ¿Cuál es? La aplicación. ¿Dónde aplico en mi vida diaria estos contenidos? Para que usted le pueda hallar sentido. Y uno dice, no sabía que en la matemática se ocupaba esto, en la parábola, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Muchas veces vemos esas antenas, pero no lo pasamos por desapercibido. Entonces, vea ahora la importancia, ¿verdad? Vaya, usted se va a hacer nada más el ejercicio número 2. Ahí usted se va dirigiendo y hace el ejercicio número 2. Si tiene dificultad, me pregunta y con mucho gusto le ayuda.